Ya. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. En el presente vamos a exponer respecto a lo hablado en la clase. El presente es el módulo 2 del Diplomado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Industria Minera. En este caso, Georrecursos, Extracción y Procesos Mineros, impartido por el docente Leonardo Palma. Los presentes somos Fabricio Carvajal y Alejandro Rosas. La obtención del cobre por medio de la hidrometalurgia, en este caso para describir el proceso general de la planta hidrometalúrgica, identificamos las distintas operaciones unitarias que intervienen de este proceso, señalando variables más importantes y relevantes de cada operación. Es decir, que vamos a destacar cada una de las eh, actividades y en este caso operaciones unitarias que se realizan dentro de la misma para poder eh, obtener cobre por medio de la hidrometalurgia. Bueno, basándonos en el proceso hidrometalúrgico, los principales procesos operacionales serían chancado, lixiviación, extracción por solvente y electroobtención. Siguiente diapositiva. Bueno, para indagar un poquito en el proceso hidrometalúrgico, es importante reconocer qué minerales se pueden desarrollar mediante este proceso productivo, el cual se centra en los minerales oxidados que están en en la superficie de la corteza terrestre, entre 300 y los 2000 metros en la superficie. Los principales minerales oxidados que poseen una gran cantidad de cobre en su composición sería la brocantita, azurita y antleleratita, con unos porcentajes mayores al 50% de mineral de interés en nuestro proceso de obtención del cobre. Mencionar también que estos minerales no necesariamente son los que se buscan, pero sí son los que presentan mayor compresión en cuanto a cantidad de cobre. En este caso también mencionar que la cuprita tiene un 88,8% de cobre en compañía del oxígeno y son minerales que están presentes en la zona mineralizada, pero también son los mismos que nos ayudan a identificar quién, quién y cuánta, o sea, cuánta es la capacidad mineralógica, en este caso, del mineral que estamos buscando, valga la redundancia, cobre, para poder realizar, en este caso, la, la recuperación del mismo. En el área de Chancao, el principal objetivo del chancado es disminuir el tamaño de los fragmentos de la roca mineralizada. La palabra más utilizada dentro de la industria minera es la conminución del mismo. Nosotros pasamos por distintas etapas de chancado, siendo que la primera en este caso el fracturamiento y la detonación de la roca al momento de la extracción del macizo rocoso, en la cual nosotros al momento de detonar estamos realizando la primera combinación que facilita en este caso el traslado del material para el área de Chancao. Después de esto mismo, hablamos de esta etapa que pueden encontrar diferentes niveles de chancao: chancao primario, chancao secundario y chancao terciario, que se diferencian entre sí en el tamaño de la partícula. En este caso, nosotros tenemos un material particulado que pueden ser de 50 a 80 centímetros y podemos obtener hasta 0,5 centímetros, 1 centímetro de material para luego pasar al área de la molienda. En general, podemos, ¿querer Ujú. agotar No, algo más? sí, para devolvernos un Sí, poquito en la parte del proceso también de chancado, para involucrar también un poquito en el tema del diplomado que es seguridad y salud ocupacional. Aquí también es importante el tema de los aspersores y EPP que también puedan tener los operadores y personal que está dentro de la área de chancado, ya que es una área donde la polución es bastante crítica y es donde el personal debe tener cuidado y ir a sus controles médicos para poder estar en regla. claro, Siguiente diapositiva. en Ujú. esta área no es tan mencionado, pero cuando trabajamos
y en partes como Rancagua y Molienda, sobre todo si son materiales asociados a cuarzo silicato, en este caso es donde más se ocurre o se propone el riesgo de adquirir alguna enfermedad preocupacional, como en este caso la sílice o la silicosis, perdón. En general podemos decir que el principal objetivo de los procesos de solución parcial o total es la especie metálica a beneficiar, usando reactivos químicos asociados o acción bacterial. En este caso, nosotros contamos con cuatro puntos que son la aglomeración, la preparación de la pila, el apilamiento y la recuperación de la pila. Mencionar que dentro de estas mismas hay otras asociadas como por ejemplo a integrar geomembranas antes de poner las pilas que se van a lixiviar mediante rocío o riego de las mismas. ¿Por qué? Porque el material que nosotros estamos trabajando también libera químicos, como en este caso sulfuro. Y el sulfuro, en este caso, o sea, azufre. En este caso, el azufre se va directamente a las napas si nosotros no tuviéramos la comprensión de o ser precavidos de poner geomembranas que impidan que el paso de este solvente y lamentablemente genera cambios dentro de la misma ecosistema que se encuentra en el entorno, sobre todo si estamos trabajando, por ejemplo, en gran altura geográfica, en las cuales las napas o todo lo que tenga que ver con medio ambiente ya es un riesgo crítico para lo mismo. ¿Algo que aportar, Claro, sí, Alejandro? aportando un poquito más en el tema de la geomembrana se debe instalar antes de la preparación de la pila, también haciéndole una mantención y una inspección visual donde la membrana no se encuentre fisurada o tenga alguna anomalía dentro de sus composiciones. Esto igual es de vital importancia, como dice nuestro compañero Fabricio, lo cual nos va a permitir una operación de recolección de ese PLS rico en minerales y cobre, que es lo que es nuestro mineral de interés, es donde podamos recolectar el mayor por ciento del mineral. Y luego cuando saquemos esta pila y la distribuyamos en un lugar donde tengamos nuestro botadero, también se debe colocar una geomembrana para poder contener todo ese material. Correcto. Es lo mismo que se hace en este caso en materiales sulfuros cuando se envían a relave. En este caso también se tienen que instalar geomembranas las cuales impiden que los materiales tóxicos, o sea, los químicos solventes tóxicos ingresen a las napas o netamente ya se integren en parte de lo que tenga que ver con la estacionalidad geográfica del lugar. Y en pocas palabras, el proceso de lixiviación en la pila constituye en la actualidad la alternativa más eficiente y rentable para el tratamiento de minerales de óxidos de cobre. Ahora, la aglomeración y el curado, etapa previa a la etapa de lixiviación, donde el mineral de Chancao, en primer lugar, es humectado con ácido sulfúrico concentrado para efectuar un ataque químico previo y promover la formación de sulfatos de cobre. En este caso, lo que quiere hacer este proceso es recuperar la máxima cantidad de cobre posible dentro de la misma pila. ¿Para qué? Para que cuando nosotros tengamos que enviarla ya a los procesos siguientes, contengamos o se encuentre una mayor concentración de material de cobre para la recuperación del mismo. Uniformar el tamaño de las partículas partiendo de partículas finas que se adhieran entre sí hacia partículas más gruesas con el objetivo principal de facilitar el drenaje de las pilas. Es decir, que estas mismas son las pilas, las pilas nos permiten a nosotros que el material filtre de mejor manera y que no se quede adherido entre sí para poder recuperar en mayor cantidad lo que son el material cuprífero. Es decir, la solución eh, lixiante en este caso y o la solución enriquecida de cobre pueda transitar con facilidad a través de las mismas conseguir una mayor permeabilidad en el lecho de la pila, mejorándole el encubrimiento de la solución. Cuando hablamos de esto, el mejoramiento del encurrimiento de las soluciones de lixiviación de las pilas debe ser en partículas finas, que era lo que mencionábamos anteriormente para que éstas no se adhieran a la misma y se puedan recuperar de mejor manera estas grandes cantidades de concentraciones de cobre que nosotros necesitamos para los procesos siguientes que es la misma recuperación del mismo para poder ser económicamente rentable.
Este permite generar un lecho de mineral en la pila con un tamaño material homogéneo, evitándose el tamponamiento de los huecos con el mínimo arrastre posible de los filos. En la parte inferior, en la base, como se estábamos comentando, se debe colocar instalar que sea la malla impermeable para poder tener la recolección del material como se había comentado en una anterior diapositiva. También es fundamental igual cuando estemos creando las pilas, saber bien el alto que podemos llegar con el material, ya que si existe algún derrumbe, eso también podría ser fatal para las personas y para los equipos, por lo cual podríamos retrasar el proceso de obtención de ese PLS, que es lo que estamos buscando en esta primera etapa de lixiviación en pila. Siguiente diapositiva. Bueno, siguiendo con ya con la lixiviación in situ de los aspersores y y los goteos que se instalan sobre la pila, esto tenemos una recuperación alrededor de 9 gramos por litro de cobre en esta primera lixiviación, donde encontramos el material, el mineral valioso y las gangas también que se van adheriendo al ácido sulfúrico, ya que el ácido sulfúrico no clasifica el mineral de interés, sino que arrastra con todo el material, dejando un ripio, el cual después se va a los botaderos y también se puede realizar de forma comercial, como un subproducto. Acá tenemos un cuadro representativo de cada proceso, donde la primera lixiviación se llama PLS. Contamos con una concentración de 9 gramos por litro de cobre, lo cual se adhieren reactivos y materiales bases en contracorriente. Esto quiere decir que hay dos corrientes que se encuentran en un punto y la cual una queda con un PLS pasando a ser un orgánico cargado y la otra pasando a ser un orgánico descargado. Y así con la reextracción, donde tenemos un electrolito rico o un electrolito cargado en cobre y un electrolito descargado, lo cual va pasando al siguiente proceso de la electroobtención. Cabe mencionar igual que en este proceso es una operación de circuito cerrado, lo cual tenemos un mineral cargado y un mineral descargado que van pasando a los siguientes procesos. Esto también es fundamental para la operación, ya que nos compete que es una operación económicamente un poco más económica que una operación de sulfuros, ya que tenemos más procesos en los cuales son diferentes equipos y tenemos también diferentes tipos y diferentes reactivos donde tenemos para obtener el cobre. Ya en este caso, agregando información respecto a lo que dice Alejandro, cada vez que nosotros consideramos que en este caso la recuperación del material fue baja, se hace una recirculación del material dentro de los mismos, como él mencionaba, para poder tener una obtención de cobre mayoritaria. En este caso el PLS recuperaba 9 gramos por litro de cobre y en el caso del avanzado de la extracción en el orgánico cargado ya son 45 gramos por litro de cobre. Tenemos estos reactivos siguientes en ácidos como por ejemplo el sulfúrico, el clorhídrico y nítrico. Y en cuanto a bases tenemos la cal, el hidróxido de sodio y el hidróxido de amonio, que son en este caso reactivos que son parte del proceso también. Y mencionar que, como él hablaba de que el tema de sulfuro es mucho más caro que, en este caso, electroobtención o lixiviación del material, eh, es correcto en este caso mencionarlo. ¿Por qué? Porque ya si tenemos que los sulfuros hacer muchos más procesos, tanto de chancado, molienda, recuperación y en este caso flotación, es donde en este proceso donde podemos recuperar mayor partícula de cobre, tanto en la electrofunción como en la refinación del mismo, en este caso. Mencionar que hay proyectos también que se trabajan de la mano con procesos como este.
Eh, mencionar también que hay reactivos que son mucho más económicos y hay otros que en este caso a nosotros nos permiten generar más ganancias, como por ejemplo recuperar el ácido sulfúrico de este proceso también es en este caso, un apoyo económico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros terminamos de hacer de estos procesos o realizamos nuevamente la recuperación con el ácido sulfúrico que quedó o vendemos netamente el ácido sulfúrico que se obtuvo mediante este proceso. Y el otro proceso también que existe hoy en día, bueno, son varios, pero por ejemplo, hay un hongo que recupera material como el Aspergillus niger que genera ácido cítrico y ese ácido cítrico es el que ayuda a recuperar cobre de manera más amigable con el medio ambiente si nos vamos más en relación a lo que es el módulo para el área de medio ambiente, valga la redundancia. Claro. Pasando igual un poquito a la lámina anterior, Fabricio, dar Bueno, algunos puntos en cuanto a la salud del trabajador. Mm, es complicado igual usar estos reactivos, ya que son altamente contaminantes y dañinos para las personas, por lo cual ahí también hay que hacer un detalle más o menos de cuáles son los posibles riesgos y peligros que el operador o mantenedores que están en el área circundante puedan tener. También en las naves de electroobtención, la llamada neblina ácida también, que para los operadores también es perjudicial para su salud, lo cual tienen que también tener su full face o quizás su Júpiter para poder controlar de mejor manera esa neblina ácida que es perjudicial para la salud. El electrolito constituye la materia prima abastecedora del cobre en la celda electrolítica y es uno de los componentes de mayor significancia e influencia que afecta el desempeño del proceso. Por esto que el electrolito tiene que venir enriquecido en cobre y sin impurezas. Las características físico-químicas del electrolito afectan significativamente las siguientes respuestas del proceso: la calidad física y química de los cátodos, la eficiencia de la corriente, el consumo específico de la energía, lo cual eso es un punto bien crítico, el cual operaciones debe manejarlo para que el producto, que sea para que la producción sea eficiente y no tengamos un gasto económico extra en procesar ese electrolito que no viene de la mejor forma físico-químicas. Dentro de las características de mayor importancia de un electrolítico se tiene la siguiente: alta concentración de cobre, ya que es la última etapa en donde nosotros aportamos el ácido sulfúrico para poder tener el electrolito rico en cobre. Alta conductividad eléctrica, lo que permite que la eficiencia energética sea al 100% en su totalidad. Baja viscosidad de densidad, lo cual permite la misma conductividad eléctrica y la mínima presencia de impurezas solubles, insolubles y de orgánico atrapado. Siguiente diapositiva. en cuanto a la obtención, obteniendo la máxima pureza del material, en este caso tenemos industrias tales como Ventana, que era una de las más grandes refinerías en este caso del material cuprífero que nosotros queremos procesar, también conocido electrowinning, es la etapa final del proceso de obtención de cobre a partir de minerales oxidados. Consiste fundamentalmente en la recuperación del cobre de la solución procedente de la etapa SX mediante la aplicación de corriente eléctrica continua a baja intensidad. En este caso, tratar de recuperar la mayor cantidad de cobre es la importancia de este proceso. ¿Para qué? Para que tengamos la pureza máxima del cobre, en este caso, y podamos vender un material altamente concentrado. Este proceso se lleva a cabo llamadas celdas electrolíticas, que se encuentran equipadas con ánodos y cátodos suspendidos verticalmente ubicados frente a frente entre unos y otros, en donde ocurren reacciones de óxido-reducción responsable del cobre se deposite en superficie de los cátodos. En este caso, lo que hace es adherir la máxima cantidad de partículas de cobre hacia las mismas para poder
obtener, valga la redundancia, un cobre refinado y con alta calidad para su próxima venta o en este caso comercio. Los cátodos están hechos de acero inoxidable, sobre los cuales se depositan el cobre durante 6 a 7 días, formando una placa de metal con una pureza del 99,99% de la misma y puede ser finalmente removido por su posterior comercialización. Por su parte, los ánodos están hechos de plomo y allí ocurre la reacción de oxidación del lado generándose oxígeno gaseoso y protones positivos, en este caso de hidrógeno. Claro. Conceptos fundamentales. Un proceso de naturaleza electroquímica como el de la electroobtención del cobre se realiza se caracteriza por presentar la relación simultánea de las dos reacciones denominadas anódica y catódica. Para definir estas reacciones, vamos a partir con la reacción catódica. El cobre está en estado iónico y la solución pasará a estado metálico, depositándose en el cátodo bajo la siguiente ecuación química, donde el cobre más dos electrones pasan a ser un cobre metálico con la intensidad de corriente de 0,34 volts, que es una intensidad de corriente continua. Reacción anódica. Es la descomposición iónica del agua dando como producto hidrógeno, liberación de oxígeno al ambiente. La ecuación química de la reacción es la siguiente: agua más hidrógeno, un medio de oxígeno más dos electrones. La corriente es de 1,23 volt continuo también. El ánodo es una aleación inerte que no participa en la reacción, pero que actúa solamente como soporte electrónico. Bueno, en este caso ya nosotros pasamos a realizar las conclusiones y nos vamos a fijar en que este proceso es uno de los más recomendados en este caso para la recuperación del cobre, tanto en el caso de los óxidos. No estamos hablando en el caso particular de los sulfuros, porque este proceso eh, es altamente rentable en cuanto a óxidos, sobre todo en el área de las pilas. ¿Por qué? Porque si nos abordamos netamente a lo que se va el diplomado en cuanto a medio ambiente y seguridad, ya generar un cambio en el proceso de integrar geomembrana en el proceso para las pilas y recuperación del material de cobre, estamos hablando de que no estamos causando un daño directo, en este caso a lo que el entorno del proceso. Se habla incluso de que es uno de los procesos con mayor recuperación de, de cobre. ¿Por qué? Porque se dejan las pilas eh, abastecidas con, en este caso, rocío o materiales de recuperación para que el cobre se disuelva lo más posible para el momento de la electroextensión del mismo. En este caso, cuando nosotros hablamos de procesos de recuperación rentable, tratamos de enfocarnos también en procesos como estos que son no nuevos, pero sí eh, de áreas ya ingenieriles o un poco más a- avanzado en cuanto a cuidado medioambiental, a recuperación del cobre de una manera más rentable, de una manera más sustentable, pero no olvidar también que la industria minera en particular ya genera un cambio en el entorno, genera un impacto medioambiental por el solo hecho de existir y llegar a estos puntos. No solamente porque estemos haciendo algo mediante el proceso, vamos a generar una mejora en cuanto al entorno, porque si nosotros ya no llegáramos a intervenir, ya es lo mejor que podemos hacer. Pero para, en este caso, obtener recursos, tenemos que intervenir y hay que ser realistas. Hoy en día, lo que son los procesos mineros, todo lo que tenga que ver con recuperación de materiales para nuevas integraciones de tecnología, son necesarios y si no los llevamos a cabo, no podríamos tener tecnologías como las que hoy estamos trabajando. No obstante, a día de hoy se siguen realizando investigaciones o integrando nuevas tecnologías para generar un desarrollo más sustentable de la misma, como la que mencioné dentro de la presentación junto con Alejandro, que era la recuperación del cobre mediante un hongo, un solvente orgánico en este caso, que es el Aspergillus niger,
se recupera el material de la mejor manera posible y evitando que se generen ácidos fuertes como el ácido sulfúrico o que tengamos contacto con materiales más peligrosos. De la misma manera permiten que los trabajadores no sufran accidentes, en este caso de alta gravedad, y nos permitan desarrollar nuevas tecnologías. Exacto. Eh, para ya para finalizado ya nuestro tema de interés, muchas gracias por la atención.